Cuando Isabel Torres entró a mi despacho aquella tarde de febrero de 2025, lo primero que noté fue el contraste. Una mujer cuidada hasta el último detalle, pero con una mirada cansada, de esas que delatan noches sin dormir. Y no era un cansancio pasajero. No era el llanto dramático de mujer que busca simpatía. Era un llanto silencioso, contenido, de esos que no buscan atención porque ya no queda energía ni para explicarse. Jueza Delgado, dijo con voz sorprendentemente firme, dado el estado de sus ojos. Vengo a denunciar a mi esposo Gonzalo Torres y a la mujer con la que me traicionó. Me robaron dinero, falsificaron documentos y usaron mi nombre para delitos que yo jamás cometí. También vengo a explicar por qué los investigadores están revisando las finanzas de una empresa que en los papeles parece que yo dirijo, pero que en realidad nunca supe que existía. Sacó una carpeta gruesa de su bolso. No era algo improvisado. Se notaba que ese material no se había reunido en una noche, sino con paciencia y determinación. Tengo evidencia completa. Continuó. Había movimientos bancarios que yo nunca autoricé, documentos con firmas que no eran mías, correos entre mi esposo y esa mujer, y una grabación que dejaba claro que nada de aquello había sido un descuido. Me recosté en la silla. En 26 años como jueza de familia y posteriormente como jueza especializada en casos de fraude matrimonial, había visto muchos casos de esposos robando de cuentas conjuntas, pero algo en la forma en que Isabel presentaba esto con precisión, casi militar, con una calma helada que solo aparece cuando la furia inicial ya se ha transformado en decisión, me indicaba que este caso sería diferente. Cuénteme desde el principio, dije. Absolutamente todo. Mientras la escuchaba acomodarse en la silla frente a mí, pensé en cuántas veces había pronunciado esas mismas palabras. Desde el principio. Casi siempre ese principio llegaba demasiado tarde. Isabel asintió una vez, respiró profundo, y comenzó. Me llamo Carmen Delgado. Tengo 52 años y llevo más de 2 décadas sentada en despachos como este, escuchando verdades que suelen llegar demasiado tarde. Después de 26 años en el sistema judicial, una aprende a detectar la verdad incluso antes de que termine la frase. Isabel Torres era víctima genuina, pero no del tipo que se rinde o llora pidiendo ayuda. No era una mujer derrotada. Era una mujer que había decidido no perder el control. Todo empezó con un solo mensaje, y a partir de ahí, nada volvió a ser lo que parecía. Mi nombre completo es Isabel María Torres de Torres, comenzó. 52 años. Casada con Gonzalo Torres durante 28 años. Tenemos 2 hijos adultos, Javier 27, ingeniero en Barcelona, y Sofía 24, médica en Valencia. Ambos independientes exitosos fuera de casa. Gonzalo y yo nos conocimos cuando teníamos 24. Él acababa de fundar una pequeña empresa de construcción con un préstamo de su padre. Yo trabajaba como contadora en una firma mediana. Nos enamoramos, casamos rápido, construimos vida juntos. Durante 28 años, trabajé lado a lado con Gonzalo construyendo torres, construcciones. Dejé mi trabajo cuando nació Javier para administrar las finanzas de la empresa desde casa. Manejé contabilidad, facturas, contratos, todo el aspecto financiero durante 23 años mientras Gonzalo manejaba obra, clientes e expansión. Torres Construcciones creció significativamente, de 5 empleados en 1900, de pequeñas reformas pasó a contratos públicos cada vez más grandes. Para entonces, la empresa ya era lo suficientemente grande como para que el dinero dejara de ser solo números. Éramos, según todos, familia, amigos, socios de negocio, matrimonio perfecto, compartíamos todo. Decisiones financieras tomadas juntos, contratos grandes discutidos en detalle, nunca secretos, nunca mentiras, nunca sospecha. Isabel hizo pausa, sus dedos con anillos caros, compromiso, matrimonio, aniversario se apretaron ligeramente. En 2022, hace 3 años, tomamos una decisión empresarial importante. Contratar director financiero profesional externo. Empresa había crecido demasiado para que yo manejara todo desde casa. Necesitábamos CFO real con experiencia corporativa. Gonzalo dijo que tenía candidata perfecta. Mónica Estrada, 35 años entonces, experiencia impresionante, maestría en finanzas,
5 años en PricewaterhouseCoopers, referencias excelentes. La entrevisté personalmente. Era inteligente, profesional, encantadora. Le ofrecimos posición. Aceptó, salario generoso 65.000 euros anuales más bonos. Comenzó en abril de 2000. Al principio todo perfecto. Mónica era eficiente, organizada, proactiva. Implementó sistemas nuevos que mejoraron de forma notable el control financiero, reportes mensuales detallados, transparencia total. Yo por fin pude apartarme un poco de la gestión del día a día y centrarme más en mi vida personal, clases de yoga, tiempo con amigas y proyectos en casa. Pero luego Isabel Voss cambió ligeramente. Noté pequeñas cosas extrañas. Gonzalo empezó a llegar más tarde a casa. Mónica está haciendo oidoría interna. Necesito estar disponible para preguntas. Explicaba. Viajes de negocio incrementaron. Mónica sugiere que visitemos proveedores personalmente para negociar mejor. Llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación. Mónica con pregunta técnica urgente. Justificaba. Siempre Mónica, siempre excusas razonables. Y yo confiaba. ¿Por qué no confiaría? 28 años, matrimonio sólido. 2 hijos maravillosos, negocio exitoso, vida cómoda. No había razón para sospechar. Además, yo conocía a Mónica, la había entrevistado, trabajaba directamente con ella en transición, comíamos juntas ocasionalmente, era profesional, respetuosa, nunca inapropiada. Si había algo entre ella y Gonzalo eran extremadamente cuidadosos. Hasta la mañana del 14 de febrero de 2025, Isabel sacó teléfono de bolso. Teléfono caro, iPhone Pro Max último modelo. Lo deslizó hacia mí. Gonzalo y yo compartimos plan telefónico familiar, algo que habíamos hecho durante 25 años. Nuestros teléfonos estaban vinculados para localización, fotos compartidas, calendario compartido. Nunca fue problema porque nunca tuvimos secretos. Esa mañana, día de San Valentín, desperté temprano. Gonzalo todavía dormía. Bajé a cocina para preparar café especial, ritual que teníamos cada San Valentín. Su teléfono estaba cargando sobre la encimera de la cocina. Él siempre lo dejaba ahí durante noche. Mientras preparaba café, teléfono vibró. Mensaje entrando. Pantalla se iluminó automáticamente mostrando el adelanto del mensaje. No intentaba espiar, simplemente estaba ahí. El mensaje decía: buenos días, amor. Extraño tu risa. Extraño cómo me miras. Extraño todo de anoche. Feliz San Valentín, mi vida. Remitente Mónica Estrada. Isabel me miró directamente. Mi primer pensamiento no fue pánico o furia, fue claridad helada, como si todo finalmente hiciera sentido perfecto. Todos esos viajes, esas llamadas privadas, esas noches trabajando tarde, no era paranoia, era realidad. Segundo pensamiento fue: ¿qué hago? Podía despertar a Gonzalo, confrontarlo, gritar, llorar, hacer escena dramática típica, o podía ser estratégica. Elegí estrategia. No todas las víctimas eligen ese camino, la mayoría actúa desde el dolor. Ella no, ella decidió pensar. Gonzalo estaba en la ducha, tenía tal vez 10 minutos antes de bajar. Tomé su teléfono, sabía contraseña, siempre la habíamos compartido. Fecha nacimiento de Javier, abrí mensajes con Mónica. Había cientos, remontándose a agosto 2022. Solo 4 meses después de que ella empezara a trabajar para nosotros. Casi 3 años de relación. Isabel, lágrimas comenzaron otra vez, pero voz permaneció firme. No eran solo mensajes sexuales, aunque había muchos de esos. Eran mensajes de pareja real. Te amo, extraño despertarme contigo. Algún día no tendremos que escondernos. Pronto estaremos libres, pronto estaremos libres. Esa frase me congeló. ¿Libres de qué? ¿De mí? Seguí leyendo. Encontré mensajes sobre plan, sobre transferencias, sobre nueva empresa, sobre Costa Rica. No entendía todo, pero lo guardé. Hice capturas de pantalla de los mensajes importantes y me las envié a mí misma para asegurarme de que no desaparecieran. Luego llegué al mensaje del día anterior, 13 de febrero. Mónica había escrito: anoche fue perfecto, amor. Nuestra última vez teniendo que escondernos. En 2 semanas Castellana estará completamente transferida y podemos hacer movimiento final. Isabel nunca sabrá hasta que sea demasiado tarde. Gonzalo había respondido: lo sé, mi amor. 28 años es mucho tiempo vivir mentira. Contigo finalmente puedo ser quien realmente soy.
Te amo tanto. 28 años de vida juntos, resumidos en una sola palabra. Escuché el agua de la ducha detenerse. Gonzalo saldría en minutos. En ese instante supe que no tenía tiempo para dudar. Respondí al mensaje de Mónica fingiendo ser Gonzalo. Escribí: buenos días, preciosa. Yo también extraño anoche. Podemos vernos hoy. Isabel va a salir a ver a su hermana por la tarde. Ven a casa a las 4. Necesito verte. Mónica respondió inmediatamente: ¿a tu casa? ¿Es seguro? Respondí. Isabel no regresará hasta 8 p.m. Tenemos tiempo. Ven por favor. Mónica: oh, qué amor. Ahí estaré. Te amo. Borré mis mensajes de conversación, dejando solo mensajes originales. Puse teléfono exactamente donde estaba. Subí rápidamente a habitación antes de que Gonzalo saliera. Cuando Gonzalo bajó recién duchado, afeitado, oliendo a colonia cara, sonrió: buenos días, amor. Feliz San Valentín. Me besó mejilla como había hecho 1000 veces antes. Respondí: feliz San Valentín, cariño. Como si nada hubiera pasado. Durante desayuno mencioné casualmente: Beatriz llamó ayer mi hermana, tiene crisis pequeña con su hijo adolescente. Voy a verla esta tarde, y probablemente volveré ya de noche. ¿Está bien? Gonzalo, tratando de ocultar su alivio obvio: oh, por supuesto, dale, mi cariño. Yo probablemente trabajaré desde casa hoy. Mónica y yo tenemos llamadas importantes planeadas. Mónica, repetí casualmente, siempre trabajando, incluso San Valentín. Bueno, dijo sin hacer contacto visual. Negocios no paran por feriados. Cierto, respondí. Bebí mi café y por dentro empecé a ordenar cada paso. Isabel sonrió, sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Ves, jueza? En ese momento tomé decisión. En ese momento entendí que llorar no me serviría de nada. Decidí escuchar, observar y dejar que hablaran más de la cuenta. Y si había algo más, este plan, esta castellana, estas transferencias, iba a descubrir exactamente qué estaba pasando. El resto de la mañana seguí con la rutina de siempre. Desayunamos. Gonzalo se fue a su despacho en casa. Yo fingí preparar para visitar a Beatriz, pero en realidad llamé a 2 personas. Primero llamé a Leticia Campos, abogada y amiga de la universidad, y le resumí lo esencial. Me pidió algo muy claro: que no confrontara a nadie sin protegerme antes. Me explicó qué podía hacer sin ponerme en riesgo y qué debía preguntar para que una confesión quedara clara y útil ante un juez. Después llamé a mi hermana Beatriz, la única persona en la que confiaba plenamente para revisar números sin hacer preguntas innecesarias, quien realmente es contadora forense. Le conté todo. Ella dijo: antes de confrontar a Gonzalo, necesito que me des acceso a todas las cuentas bancarias de la empresa. Si están moviendo dinero, necesito saber dónde está yendo. Le di acceso. Ella empezó una auditoría inmediata mientras yo preparaba para confrontación de tarde. A las 3:30 p.m. Gonzalo me vio salir con bolso grande. Hasta luego, amor, dijo besándome. Dale, mi cariño, a Beatriz. Di una vuelta a la manzana. Estacioné 2 calles abajo. Regresé a pie. Entré por puerta trasera silenciosamente. Teníamos jardín con acceso trasero que Gonzalo no podía ver desde home office. Dejé todo preparado para que quedara constancia de cada palabra que se dijera en esa sala. Dejé la grabación preparada para que se escuchara cada palabra con nitidez. Luego me escondí en la habitación de invitados del segundo piso con vista de entrada principal. El coche de Mónica, el mismo que yo había visto demasiadas veces en la empresa, llegó a las 3. Ella salió con un vestido ajustado rojo, tacones altos y maquillaje perfecto. Claramente no venía para llamadas importantes de negocio. Tocó puerta. Gonzalo abrió inmediatamente. La abrazó. La besó. No beso amistoso, beso de amantes. Entraron. Esperé 5 minutos. Luego bajé escaleras silenciosamente. Los escuché en sala. Gonzalo: tengo sorpresa para ti, amor. Mónica riendo. ¿Oh, sí? ¿Qué tipo de sorpresa? Entré a sala. La sorpresa, dije fríamente, soy yo. Ambos se congelaron. Gonzalo palideció instantáneamente. Mónica dio paso atrás, tropezando ligeramente con tacones. Isabel. Gonzalo tartamudeó. Pensé que estabas con Beatriz. Completé. Sí, eso pensaste, porque eso es lo que te dije.
Igual que pensaste que mensaje de esta mañana que Mónica envió a tu teléfono pasó desapercibido, y que tu respuesta invitándola aquí también. Mónica miró a Gonzalo confundida. ¿Mensaje? ¿Respondiste a mi mensaje esta mañana? No, dije fríamente. Yo lo hice, fingiendo ser Gonzalo, usando su teléfono mientras él estaba en la ducha, invitándote aquí para poder hacer esto, confrontarlos a ambos simultáneamente y grabarlo todo. Señalé hacia iPad en estante. La luz roja indicaba claramente que estaba grabando. Esto es ilegal, gritó Mónica. No puedes grabar sin consentimiento. En mi propia casa, respondí calmadamente. En España absolutamente puedo. Revisa la ley si quieres. En mi casa, puedo grabar una conversación en la que yo participo. Pero por favor, llama a abogado. Espero. Gonzalo finalmente encontró voz. Isabel, por favor déjame explicar. Oh, definitivamente vas a explicarlo, interrumpí. Vas a explicar exactamente cuánto tiempo has estado acostándote con empleada que yo entrevisté, yo contraté, en empresa que yo ayudé a construir durante 23 años. 3 años, susurró Mónica sin pensar. Luego tapó boca, dándose cuenta que acababa de confesar. Gracias, Mónica, dije. 3 años. Desde agosto 2022, 4 meses después de que empezaras a trabajar para nosotros. ¿Fue plan desde el principio o simplemente sucedió? Silencio. Está bien, no respondan eso todavía. Mejor respondan esto. ¿Qué es Castellana y qué transferencias están planeando hacer en 2 semanas? Vi algo cruzar cara de Gonzalo, pánico real. No el pánico de un hombre descubierto en una infidelidad, pánico de hombre atrapado en algo mucho peor. No sé de qué hablas, mintió pobremente. Claro que sabes, respondí mostrándole las capturas en mi teléfono. En 2 semanas Castellana estará completamente transferida. Mensaje de Mónica ayer, ¿qué es Castellana, Gonzalo? Él miró a Mónica, ella miró hacia piso, ambos claramente calculando cuánto negar. Es nombre, admitió Gonzalo finalmente. Empresa nueva, nada ilegal, solo planeábamos expandir negocio. Expandir negocio, repetí, sin decirme, sin mi firma, cuando legalmente soy copropietaria de Torres Construcciones. Iba a decirte, balbuceo. ¿Cuándo? Después de movimiento final, después de que fuera demasiado tarde para que yo supiera, Mónica intentó. Mira, Isabel, sé que esto se ve mal. ¿Se ve mal? Mi voz subió por primera vez. Ustedes dos están manteniendo una relación desde hace 3 años, planeando algo llamado Castellana, hablando sobre estar finalmente libres, y mencionando Costa Rica. ¿Cómo exactamente podría verse peor? No es lo que piensas, comenzó Gonzalo. Entonces dime la verdad, ahora, con detalle completo, porque alternativa es que llame inmediatamente a policía y abogado, y dejo que ellos investiguen. ¿Qué prefieres? Gonzalo y Mónica intercambiaron miradas. Luego Gonzalo suspiró. Derrota total. Está bien, te lo diré, pero necesitas entender cómo empezó todo. Creyeron que podían hacerlo sin que yo lo notara. ¿Plan para qué? Para salir, de matrimonio, de empresa, de una vida de la que quería escapar. Esas palabras dolieron más que admisión de Fer. 28 años reducidos a vida que ya no quería. Continúa, dije sin emoción. Mónica y yo nos enamoramos. No fue plan, simplemente pasó, y nos dimos cuenta que queríamos estar juntos. Pero divorcio sería complicado. Empresa, bienes, división de todo. Tomaría años, sería costoso. Entonces decidimos hacerlo diferente. ¿Diferente cómo? Mónica habló. Mónica habló. Casi sin mirarme, creamos una empresa nueva, Castellana Inversiones, y lo montamos para que en los papeles la responsable fueras tú. Mi sangre se congeló. Necesitábamos propietaria en papel, explicó Gonzalo rápidamente. Alguien con crédito limpio, historial establecido, tu nombre. Falsifiqué tu firma en documentos. Mónica procesó papeles con sus contactos notariales. Establecimos Castellana hace años. Falsificaste mi firma, repetí lentamente. Estableciste empresa en mi nombre, sin mi conocimiento. ¿Para qué? Para transferir activos, admitió Mónica. De Torres Construcciones a Castellana, lentamente, durante meses para que no fuera obvio. Contratos pequeños redirigidos, pagos de clientes depositados en cuenta equivocada accidentalmente. Lo hicieron poco a poco, confiando en que nadie notaría los cambios.
¿Cuánto? Voz temblando ahora. ¿Cuánto dinero transfirieron? Casi 300.000 euros, susurró Gonzalo. Durante últimos 8 meses. Sentí un mareo inmediato. Casi 300.000 euros. Dinero de una empresa que yo había ayudado a levantar, usando mi nombre y una firma que no era mía. Y luego, continué casi sin aliento. ¿Qué? Iban a desaparecer con dinero. Gonzalo tragó. Íbamos a mudarnos a Costa Rica. Nuevo comienzo. Castellana transferiría fondos allá, países con poca supervisión bancaria. Tú quedarías legalmente responsable aquí mientras nosotros comenzábamos nueva vida allá, dejándome, mi voz ahora completamente plana, como propietaria legal de empresa que habían vaciado, firma falsificada en documentos, responsable de transferencias fraudulentas. Básicamente convertirme en criminal mientras ustedes comenzaban una vida nueva lejos de aquí. Silencio confirmó todo. ¿Cuándo exactamente planeaban irse? 28 de febrero, admitió Mónica. Ya lo tenían todo preparado para irse sin mirar atrás. Increíble, dije sin poder ocultar el asco. Realmente lo planearon todo. Isabel, Gonzalo intentó alcanzar mi mano. La retiré violentamente. No me toques, nunca me vuelvas a tocar. Por favor, entiende. Entender. Ahora grité. Me traicionaste con empleada que contraté. Robaste casi 300.000 euros de empresa que construí. Falsificaste mi firma. Me convertiste en criminal para cubrir tu escape. ¿Y quieres que entienda? Fue por amor, susurró Mónica patéticamente. Amor, repetí con disgusto. Esto no es amor. Amor no roba. Amor no engaña durante años. Amor no destruye vida de persona para financiar fantasía tropical. Esto no era solo una traición personal, era un delito grave. Y ahora saqué mi teléfono, voy a llamar a mi abogado, quien llamará a policía. Y ustedes van a repetir esta confesión, todo oficialmente. O esta grabación va directamente a fiscal. Espera, Gonzalo, pánico total ahora. Podemos arreglar esto. Puedo devolver dinero. «Oh, definitivamente vas a devolver dinero», respondí fríamente. Nada de eso borraba lo que habían hecho ni el daño que ya estaba hecho. Llamé a Leticia. Ella respondió primer timbre. «Isabel, ¿qué pasó?» Obtuve confesión completa. Gonzalo y Mónica admitieron una relación de 3 años, empresa fraudulenta en mi nombre, de 87.000 euros robados, plan de huida a Costa Rica. Todo grabado. No los dejes salir. Llego en unos minutos con ayuda. Colgué, miré a Gonzalo y Mónica. Nadie sale hasta que llegue policía. Siéntense. Isabel, esto es ridículo, comenzó Mónica. Siéntate, ahora, o grito pidiendo ayuda y vecinos llamarán policía de todos modos. Se sentaron. Los siguientes 15 minutos fueron silencio más incómodo de mi vida. Gonzalo mirando piso, Mónica llorando silenciosamente. Yo de pie foto a puerta bloqueando salida, teléfono en mano. Cuando Leticia llegó con un agente, todo cambió oficialmente. A partir de ese momento, la situación dejó de ser solo un asunto personal. A partir de ahí, todo tomó un rumbo que yo jamás habría imaginado. Cuando Leticia comenzó a hacer preguntas legales específicas sobre Castellana Inversiones, descubrimos que situación era incluso peor de lo que imaginaba. Y fue entonces cuando entendí que lo que había descubierto era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Era centro de operación de lavado de dinero que involucraba a varios clientes de Torres Construcciones, contratos gobierno manipulados, y posiblemente conexiones con organización criminal. Y sin saberlo, mi nombre estaba en el centro de todo. Cuando el agente empezó a hacer preguntas más detalladas, continué explicándole a la jueza Delgado. Inmediatamente notó algo que yo había pasado por alto en mi shock inicial. Los detalles específicos sobre Castellana Inversiones que Gonzalo y Mónica mencionaron no tenían sentido para empresa pequeña de redirigir activos. El agente Martínez, que claramente sabía de lo que hablaba, preguntó con calma, ¿qué tipo de contratos están moviendo en realidad? Gonzalo titubeó. Mónica intervino rápidamente. Solo contratos construcción normales, nada especial. Contratos públicos, insistió Martínez, dejando claro que, si había dinero del Estado de por medio, el problema era mucho más grave. La reacción de Gonzalo lo dijo todo. Ese fue el momento en que supe había más, mucho más. Leticia también lo notó. Gonzalo, dijo firmemente, ahora es momento de ser completamente honesto.
completamente, porque si hay aspecto federal aquí, ocultar información solo empeora tu situación exponencialmente. Isabel sacó segunda carpeta de su bolso, esta aún más gruesa que primera. Durante siguientes 3 días mientras Gonzalo y Mónica estaban bajo investigación preliminar, Beatriz, mi hermana contadora forense, y yo realizamos auditoría completa de todas las finanzas, Torres Construcciones y todo lo que pudimos encontrar sobre Castellana. Lo que descubrimos fue mucho peor que simple robo matrimonial. Isabel abrió carpeta mostrándome documentos que evidenciaban meses de irregularidad. Castellana Inversiones S.L. fue establecida oficialmente poco más de un año antes. Documentos fundacionales mostraban a mí como propietaria única y CEO, mi firma, claramente falsificada cuando Beatriz y yo la comparamos con mis firmas reales en cada documento. Además, la empresa movía dinero a través de cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. Entre marzo 2024 y febrero 2025, 11 meses, la cantidad de dinero que había pasado por Castellana era muy superior a lo que Gonzalo me había confesado. Hice una pausa al tomar nota. 2.003 millones. Dijiste que Gonzalo confesó robar 207.000 euros. Exacto, dijo Isabel. Lo que Gonzalo me confesó era solo fracción de operación real. Y aquí es donde se pone aterrador. Yo no sabía de dónde venía resto de dinero. Gonzalo tampoco sabía completamente. ¿Qué quieres decir? Mónica, quien era CEO real, de Torres Construcciones, y también manejaba secretamente finanzas de Castellana, había estado utilizando empresa para algo más que ocultar dinero robado de Gonzalo. Había estado aceptando pagos de varios contratistas y subcontratistas. ¿Pagos para qué? Para manipular contratos gobierno, explicó Isabel. Torres Construcciones tenía contratos grandes con Gobierno Madrid. Proyectos infraestructura, renovaciones edificios públicos, mantenimiento carretera. Contratos totales en últimos 2 años, aproximadamente 12 millones euros. Mónica, con acceso completo a finanzas empresa, había estado facilitando esquema, donde contratistas podían ganar subcontratos pagando comisiones a Castellana. Básicamente, sobornos canalizados a través de empresa offshore que oficialmente yo dirigía. Peor aún, algunos contratistas que pagaban estas comisiones estaban conectados a organizaciones criminales. Específicamente, 2 fueron posteriormente identificados por las autoridades como frentes para operación de lavado de dinero de organizaciones criminales internacionales, operando en España. Entonces Castellana, empresa en mi nombre, con mi firma falsificada, había recibido dinero de organizaciones criminales. Isabel me miró directamente, lágrimas corriendo libremente ahora. ¿Entiendes? No solo Gonzalo me traicionó con afer y robo. Él y Mónica me convirtieron en cabeza visible de operación criminal real. Si no hubiera descubierto todo cuando lo hice, si hubieran logrado huir a Costa Rica como planeaban, yo habría sido dejada aquí como criminal responsable de todo. Cuando las autoridades investigaran, y lo habrían hecho porque estos contratos gobierno eventualmente atraen auditorías, habría sido mi nombre en todos documentos, mi firma, mis cuentas bancarias, no las de ellos, las mías. Habría cargado con consecuencias que no tenían nada que ver conmigo. Dejé mi pluma. Isabel, eso es monstruoso. Lo es, acordó simplemente, y empeora. Cuando las autoridades, específicamente, Brigada Central de Delitos Económicos, comenzaron a investigar después de reporte oficial Martínez, descubrieron que plan de Gonzalo y Mónica para huir a Costa Rica no era retiro romántico. Era escape planeado antes de que operación colapsara, porque habían cometido error. En enero 2025, mes antes de que yo descubriera todo, uno de contratistas que había pagado comisión a Castellana fue arrestado en operación no relacionada contra cartel. Durante interrogación, mencionó pagos a empresa Torres. Las autoridades comenzaron a observar Torres Construcciones y Castellana. Estaban construyendo caso. Gonzalo y Mónica aparentemente descubrieron que estaban siendo investigados, probablemente mediante contacto en policía, que Mónica tenía de su tiempo en PricewaterhouseCoopers. Entonces plan huir a Costa Rica no era inicio de nueva vida juntos, era escape de arresto inminente, y su plan era dejarme aquí como única persona legalmente responsable de todo,
con mi firma en documentos, en mi nombre en cuentas, mientras ellos vivían libres en país, sin tratado de extradición. Isabel respiró profundamente. Cuando las autoridades me interrogaron inicialmente, esto fue 3 días después de confrontación en mi casa, pensaron que yo era cerebro de operación, que Gonzalo era simplemente facilitador y Mónica empleada, porque todos documentos legales me mostraban como propietaria, CEO, signataria. Me trataron como criminal durante un interrogatorio, que se me hizo interminable. Me amenazaron con arresto inmediato, con cargos que podrían resultar con perder todo, casa, ahorros, reputación, hasta que Leticia, mi abogada, presentó grabación de confesión y Beatriz presentó auditoría completa mostrando que yo nunca había tenido acceso a cuentas castellana, nunca había firmado cheque único, nunca había estado en ninguna reunión relacionada y crucialmente que mi firma en documentos fundacionales era claramente falsificada. Los peritos confirmaron que no era mi firma. Fue en ese momento cuando dejaron de verme como sospechosa. ¿Qué pasó después?, pregunté. A partir de ese momento, tomé varias decisiones al mismo tiempo. Colaboré plenamente con la investigación, inicié el proceso de divorcio y presenté una denuncia penal contra Gonzalo y Mónica por todo lo que habían hecho. Mi testimonio se volvió fundamental para las autoridades, y desde entonces cada paso que daba estaba supervisado legalmente. Pedí el divorcio de forma inmediata, no solo por la infidelidad, sino por el fraude, el engaño y el peligro económico al que me había expuesto sin saberlo. Al mismo tiempo denuncié penalmente a Gonzalo y a Mónica por falsificación de documentos, fraude y conspiración. Ya no se trataba solo de un matrimonio roto, sino de delitos graves. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. En los juzgados, el tiempo no avanza como afuera, se estira, cada semana parece un mes, cada audiencia deja una huella. Abogados, interrogatorios constantes y audiencias interminables se convirtieron en mi nueva rutina. Cuando el caso se hizo público, la presión aumentó aún más. Mi vida privada dejó de ser privada, y cada decisión parecía estar bajo una lupa. Gonzalo inicialmente intentó negar todo. Luego, cuando evidencia fue presentada, incluyendo grabación de confesión, cambió a estrategia de Isabel Sabía. Trató de implicarme como cómplice. No funcionó, porque Mónica, enfrentando sus propios cargos severos, hizo trato con fiscales, testificar contra Gonzalo a cambio de sentencia reducida, y su testimonio confirmó que yo nunca supe nada, que todo fue planeado específicamente para mantenerme ignorante hasta que fuera demasiado tarde. ¿Por qué Mónica traicionó a Gonzalo?, pregunté. Pensé que estaban enamorados. Isabel rió amargamente. Cuando la posibilidad real de prisión apareció, todo cambió para ella. Mónica tomó trato. Testificó que Afer comenzó como manipulación calculada. Gonzalo la sedujo específicamente porque necesitaba CFO que pudiera ejecutar, que amor fue conveniente pero que relación real era transaccional. Él le prometió vida lujosa en Costa Rica, ella facilitó robo. ¿Y Gonzalo? Fue a juicio, octubre 2020. El juicio fue largo y agotador. Yo testifiqué durante 2 días completos. Más difícil experiencia de mi vida, sentarme en estrado, mirar hacia hombre con quien compartí 28 años de vida, y describir detalle por detalle cómo me traicionó en todas formas posibles. Pero lo hice, porque él había intentado destruirme, y yo no iba a dejarlo salirse con la suya. Veredicto: culpable. Todos cargos. Fue declarado culpable de todos los delitos que había cometido. La condena fue severa, y lo llevó directamente a prisión. Mónica, quien testificó contra él, recibió sentencia reducida, 5 años, elegible para libertad condicional, después de 3. Y financieramente, Isabel sonrió, primera sonrisa genuina que había visto. Al final, la justicia ordenó que todo el dinero obtenido de forma ilegal fuera confiscado. Lo que me habían robado directamente me fue devuelto, y en el proceso de divorcio se reconoció el daño económico que había sufrido. La empresa quedó muy afectada por todo lo ocurrido, y decidí cerrarla definitivamente. Después de resolver deudas y asuntos legales, pude empezar de nuevo sin cargas ni ataduras económicas. Vendí después de pagar deudas, compensaciones, honorarios legales, quedé con 2.008 millones netos.
Más de 807.000 devueltos, más casa, más ahorros. Total, después de todo resuelto, aproximadamente 4. Gonzalo perdió su libertad, su dinero y la vida que había construido. Ni casa ni dinero, ni libertad, solo celda, prisión y deuda legal masiva con gobierno. ¿Cómo te sientes ahora?, pregunté. Isabel consideró pregunta cuidadosamente. Durante primeros meses después de descubrimiento, sentí todo: traición, rabia, humillación, terror de enfrentar prisión por crímenes no cometí. Hubo noches que lloré hasta no poder más, mañanas que no podía salir de cama, pero lentamente, algo cambió, especialmente después de que el veredicto de Gonzalo fue anunciado y supe oficialmente que estaba libre legal y financieramente libre de él. Comencé a ver situación diferente. Con el tiempo entendí que no todo había sido una pérdida. Había salido de una vida construida sobre mentiras. Y por primera vez, podía decidir quién quería ser. Donde no estoy casada con hombre que ve nuestro matrimonio de 28 años como mentira. Y gané algo más específico también. ¿Qué? Me gané a mí misma. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. Descubrí que era más fuerte de lo que nunca me había permitido creer. Que puedo ser estratégica cuando necesito, que puedo luchar por mí misma. Durante 28 años, viví vida donde principal identidad era esposa de Gonzalo y madre de Javier y Sofía. Mi valor estaba en cómo apoyaba a otros. Hoy, a mis 52 años, empiezo una vida que por primera vez es realmente mía. Después de veredicto en octubre, continuó Isabel, tuve que tomar decisiones prácticas sobre mi futuro. Tenía estabilidad económica, pero mi vida personal estaba hecha a pedazos y tenía que volver a empezar. La primera gran pregunta fue si debía quedarme en Madrid o marcharme. Madrid estaba lleno de memorias. Casa donde había vivido 28 años con Gonzalo. Oficina donde Torres Construcciones operaba. Lugares donde habíamos cenado, caminado, construido vida juntos. Muchos lugares estaban cargados de recuerdos que todavía dolían. Pero también, Madrid era donde mis hijos nacieron, donde mi hermana Beatriz vivía, donde tenía amigas reales, las que me apoyaron durante pesadilla legal. Era mi ciudad tanto como había sido nuestra ciudad. Decidí quedarme, pero no en misma casa. Vendí casa familiar en Chamberí, demasiados recuerdos dolorosos. Compré apartamento pequeño pero elegante en Malasaña, 2 habitaciones, un baño, balcón con vista a plaza, moderno, minimalista, completamente mío. Nada compartido, nada que Gonzalo hubiera tocado alguna vez. Lo compré sin deudas ni compromisos. Era un espacio nuevo, limpio de recuerdos antiguos. Después vino la pregunta profesional. Durante 23 años, había sido contadora administradora de Torres Construcciones, pero después de escándalo, nombre Torres estaba manchado en industria. No podía y francamente no quería continuar en construcción. Beatriz sugirió que usara experiencia contable para consultoría. Ayuda a pequeñas empresas con finanzas, propuso. Tienes décadas de experiencia real, y después de sobrevivir fraude masivo, sabes exactamente qué señales rojas buscar. Decidí abrir una pequeña consultoría financiera a mi nombre. Servicio especializado para pequeñas y medianas empresas que necesitaban ayuda con contabilidad, compliance, prevención fraude. Inicialmente lento, solo 2 clientes primeros 3 meses, pero gradualmente mediante boca a boca negocio creció. Empresarias especialmente buscaban mis servicios, apreciaban trabajar con mujer que entendía vulnerabilidades financieras específicas. Con el tiempo el trabajo se volvió estable y suficiente para vivir con tranquilidad. No fortuna pero respetable, y más importante, trabajo que hago en mis términos con mi nombre sin estar bajo sombra de nadie. La parte más difícil fue enfrentar mi vida emocional. Isabel hizo pausa, sonriendo suavemente. Durante primeros 6 meses después de veredicto, no salí socialmente prácticamente nada. Trabajé, vi a Beatriz y mis hijos. Fui a terapia, mucha terapia. Fueron meses de terapia, silencios largos y muchas noches difíciles. Pero en marzo 2026, año completo después de descubrir traición, Beatriz me arrastró literalmente a una clase de tango. Isabel, dijo, has estado escondida suficiente. Necesitas vivir.
Tango es perfecto, ejercicio, música, gente, pero no presión social excesiva. Solo, si odias nunca más mencionaré. Fui, y no odié. Era pequeño estudio en Lavapiés. El ambiente era sencillo y acogedor sin pretensiones. Clase tenía tal vez 15 personas, mezcla de edades, mayoría mujeres, todos principiantes torpes como yo. Algo sobre tango, sobre precisión de pasos, sobre conexión física no sexual con pareja, sobre música melancólica pero hermosa, resonó profundamente conmigo. Continué yendo, cada martes y jueves noche, durante 6 meses, y fue allí, en clase tango en julio 2026, donde conocí a Rafael. Isabel sacó foto de bolso, hombre atractivo, aproximadamente 55 años, cabello gris plateado, sonrisa cálida genuina. Rafael tenía una vida estable y tranquila, y se notaba cómodo consigo mismo, sin hijo. Vida establecida, estable e independiente. Llegó a clase tango, porque según dijo estoy cansado de bares ruidosos y apps, citas superficiales. Quiero conocer gente real haciendo algo interesante. No nos conectamos inmediatamente. De hecho, primeras veces que bailamos juntos, rotación aleatoria, parejas práctica, fue incómodamente torpe. Yo pisaba sus pies, él contaba pasos en voz alta, ambos nos reíamos de nuestra incompetencia. Pero algo sobre esa comodidad, sobre poder reír de errores sin vergüenza, fue refrescante. Después de clase un jueves, grupo pequeño fue a tomar vino. Rafael fue. Yo fui. Hablamos. No sobre nada profundo inicialmente, sobre arquitectura su trabajo, sobre consultoría mi trabajo, sobre música, sobre viajes que queríamos hacer algún día. Él no preguntó sobre mi pasado, yo no ofrecí información, era conversación presente, sin bagaje, sin historia pesada. Salimos por primera vez oficialmente en agosto 2000. Cena simple en restaurante argentino Malasaña. Conversación fluyó naturalmente durante 3 horas. Hablamos sobre libros, sobre arquitectura moderna versus clásica, sobre mejores lugares, Buenos Aires, sobre todo menos nuestros matrimonios pasados. Al final de cena, me preguntó, ¿puedo verte nuevamente? Dije sí. Durante siguientes 4 meses, nos vimos regularmente. Cenas, caminatas, parques, cine, teatro, clases tango juntos. Relación se desarrolló lento, natural, sin presión. En diciembre 2026, nuestro 4.º mes saliendo, finalmente hablamos sobre nuestros pasados. Yo le conté sobre Gonzalo, todo sobre Gonzalo, Afaer, fraude, cómo casi termino en prisión por sus crímenes, trauma de descubrir que 28 años matrimonio fue construido sobre mentiras. Rafael escuchó toda historia, sin interrumpir. Cuando terminé después de casi 2 horas, hablando en su apartamento, dijo algo que nunca olvidaré. Dijo Isabel, lamento profundamente lo que pasaste, pero quiero que sepas algo, yo no te veo como una víctima, sino como alguien que sobrevivió y siguió adelante. Escuchar eso cambió algo dentro de mí. Isabel, lágrimas corriendo nuevamente, pero esta vez parecían diferentes, más ligeras. Esas palabras, después de casi 2 años sintiéndome como víctima definida por traición de Gonzalo, escuchar a alguien verme como algo más fue liberador. Rafael y yo continuamos desarrollando relación, despacio, sin prisa, sin presión, casarnos o vivir juntos, o hacer compromisos dramáticos. Con él, la relación se sentía tranquila y natural, sin prisas ni exigencia, construyendo algo basado en respeto mutuo, intereses compartidos y genuino afecto. Hace 3 meses, noviembre 2026, me preguntó si consideraría vivir juntos eventualmente. No inmediatamente, tal vez año próximo, sugirió, sin prisa, solo pensarlo. Le dije que lo pensaría, y estoy pensándolo, porque por primera vez en décadas, relación no se siente como obligación o rol que debo cumplir, se siente como elección que hago cada día. ¿Y tus hijos? Pregunté. ¿Cómo manejaron todo? Descubrir sobre traición de su padre, juicio, tu nueva vida. Javier y Sofía. Isabel suspiró. Esa fue parte más dolorosa de todo después de traición misma. Cuando les conté inicialmente, poco después de que todo saliera a la luz, estaban devastados. Su padre, quien siempre había sido héroe trabajador, resultó ser criminal que casi envía a su madre a prisión. Javier inicialmente intentó defender a Gonzalo,
Tal vez solo fue error papá, tal vez Mónica lo manipuló. Negación completa. Sofía fue opuesta. ¿Cómo pudiste no saber, mamá? ¿Cómo no viste señales? Culpándome por no prevenir lo que no podía saber. Primeros meses fueron tensos, ambos procesando a su manera, ambos intentando aceptar que la familia que creían tener ya no existía como la habían imaginado. Con el tiempo y después de que se confirmara oficialmente que yo no sabía nada, comenzaron a comprender lo que realmente había pasado. Javier eventualmente me dijo: lo siento, mamá, fue más fácil pensar que tú habías fallado que aceptar que papá tomó decisiones que nos dañaron a todos. Sofía escribió carta larga disculpándose por haberme culpado. Descargué mi dolor contigo porque sabía que no me ibas a rechazar. Escribí: sabía que no me dejaría sin importar qué dijera. Mientras papá, él nos dejó a todos. Ahora, 2 años después, relación con ambos es más fuerte que nunca, no porque evitemos hablar sobre lo que pasó, sino porque pudimos hablar sobre ello, honesta, dolorosamente, y reconstruir nuestra relación paso a paso. Ambos han conocido a Rafael. Javier fue escéptico inicialmente, protegiendo a su madre, pero después de una cena en la que Rafael habló con naturalidad y respeto, Javier empezó a sentirse más tranquilo. Es bueno, mamá, realmente bueno, y te trata como mereces ser tratada. Sofía fue más directa. Mamá, haz lo que te haga bien, solo sé feliz. Mereces ser feliz después de todo. ¿Has tenido contacto con Gonzalo desde veredicto? Pregunté. Una vez, respondió Isabel, 6 meses después de que comenzara a cumplir sentencia. Abril 2026, envió carta desde prisión. La carta no era una disculpa real, era una mezcla de justificaciones y autocompasión que confirmaba que Gonzalo seguía sin asumir la gravedad de lo que había hecho. No respondí, quemé carta, porque Gonzalo todavía no entendía, o se negaba a entender magnitud completa de lo que había hecho. No solo me traicionó con Afer, no solo robó dinero, no solo falsificó mi firma, me usó como herramienta desechable en crimen, me convirtió en criminal nominal mientras planeaba huir, me dejó enfrentar prisión potencial mientras ellos planeaban empezar una nueva vida lejos de aquí. Eso no es error bajo presión, eso fue una decisión consciente, y no tengo perdón para eso, y no estaba preparada para perdonarlo. Y Mónica fue liberada hace 3 meses, noviembre 2026, después de cumplir 3 años con buen comportamiento. Supe que se fue de Madrid poco después de quedar en libertad. No quise saber nada más. No busco saber más. Ella ya no existe en mi mundo. Isabel respiró profundamente. Jueza Delgado, vine aquí hoy no porque necesite algo legal. Casos criminales están cerrados. Divorcio finalizado. Todo resuelto. Vine porque Leticia, mi abogada, sugirió que compartir mi historia oficialmente para registro judicial podría ayudar a futuras mujeres en situaciones similares, mujeres cuyos esposos manipulan finanzas, mujeres cuyas firmas son falsificadas, mujeres que son convertidas en criminales nominales sin su conocimiento, mujeres que enfrentan aparente culpa legal por crímenes cometidos en sus nombres. Quise que mi historia quedara registrada para que otras mujeres no se sientan solas si atraviesan algo similar. Es posible luchar, es posible recuperar tu vida, y más importante, es posible ser feliz nuevamente después. Cerré mi libreta, miré a mujer frente a mí, no víctima rota sino sobreviviente fuerte que había navegado infierno legal y emergido no solo intacta sino mejorada. Isabel, dije, tu historia será parte del registro oficial, y será usada en capacitación para jueces sobre cómo identificar víctimas reales de fraude matrimonial versus cómplice, porque tu caso es ejemplo perfecto de cómo apariencia legal, nombre en documentos, firma en contratos puede ser completamente engañosa. Gracias, respondió simplemente. Se puso de pie. Extendí mano. Ella la tomó apretón firme, seguro de mujer que sabe su valor. Mientras salían, me giré una última vez. Isabel, una pregunta final. Si pudieras volver atrás a mañana de 14 de febrero 2025, momento antes de ver ese mensaje, ¿cambiarías algo? Pensó largo momento. No cambiaría haber visto mensaje, porque descubrirlo cuando lo hice antes de que huyeran, antes de que operación criminal se expandiera más, antes de que evidencia contra mí fuera incluso más condenatoria, salvó mi vida. Si hubieran logrado huir como planeaban,
Habría sido arrestada días o semanas después, sin grabación, confesión, sin evidencia clara de mi inocencia. Habría enfrentado 15-20 años prisión sin forma de probar que no sabía nada. Entonces ese mensaje, ese extraño tu risa que Mónica envió descuidadamente, fue ironía perfecta. Ese mensaje cambió mi destino, pero si pudiera cambiar algo más atrás, cambiaría haber sido tan confiada durante años previos. Cambiaría no haber prestado más atención a trabajo tarde constante, a viajes frecuentes, a distancia emocional gradual. No porque pudiera haber prevenido a Fer si Gonzalo quería engañar encontraría forma, sino porque habría cuestionado antes cosas financieras, habría mantenido control más estricto de cuentas empresa, habría verificado documentos más cuidadosamente. Confié completamente, y esa confianza total sin verificación, sin cuestionamiento, fue mi único error real. Aprendí que confiar no significa dejar de estar atenta, se pueden tener ambas. Sonrió. Ahora verifico todo, en negocios, en finanzas, e incluso con Rafael, aunque él entiende completamente y no se ofende, porque él sabe lo que viví y respeta que necesito seguridad de verificación tanto como necesito calidez de confianza. Eso agregué, es señal de relación saludable, lo es, acordé. Y estoy finalmente aprendiendo a 52 años, ¿qué significa relación realmente saludable? Salió de mi despacho con una serenidad que no había tenido cuando entró. Cuando una mujer sale así de un despacho, sé que algo ha cambiado. No siempre es justicia perfecta, pero a veces, es justicia a tiempo. Escribo esto ahora febrero 2027, exactamente 2 años después de que Isabel Torres descubriera aquel mensaje que cambió su vida. Seguí su historia con atención a lo largo del tiempo, porque desde el principio supe que no era un caso común. Hace 2 semanas, Isabel me invitó a café, quería actualizar sobre su vida y agradecer oficialmente por haber registrado su historia. Cuando la vi de nuevo en una cafetería de Malasaña, entendí de inmediato que algo en ella había cambiado. Misma elegancia natural pero con luz interior que no había estado presente antes. Había en ella una calma y una seguridad que no tenía cuando la conocí por primera vez. Torres and Asociados va muy bien, me contó. El trabajo creció de forma sostenida y hoy me permite vivir con tranquilidad e independencia. Más que suficiente para vida cómoda e independiente. Pero más importante, trabajo que hago significa algo. Ayudo especialmente a mujeres empresarias protegerse contra fraude tanto externo como interno. Les enseño qué señales observar, cómo mantener control financiero sin parecer desconfiadas, cómo verificar sin alienar socios. Varias clientas me han dicho que mi historia, que compartí selectivamente con quienes sentí lo necesitaban, las ayudó a reconocer situaciones peligrosas en sus propias vidas. Varias mujeres me han dicho que mi experiencia les ayudó a detectar a tiempo situaciones peligrosas en sus propias vidas. Entonces algo bueno vino de tragedia. Estoy usando experiencia para proteger a otras. ¿Y Rafael? Isabel sonrió. Sonrisa genuina radiante. Con el tiempo Rafael y yo decidimos dar un paso más y compartir la vida cotidiana. No fue decisión impulsiva. Pasamos 1 año y medio conociéndonos lenta, cuidadosamente, pero eventualmente sentí lista. Vivimos en apartamento nuevo, ni el mío ni el suyo, sino nuestro. Compramos juntos en Chueca. Decisiones compartidas desde el principio. Desde el principio acordamos una relación clara, equilibrada y basada en respeto mutuo. No estamos casados. No sé si alguna vez estaremos, y está bien. Aprendí que una relación sana no necesita seguir un guión tradicional para ser auténtica. Rafael me trata como igual, como socia, como persona completa con vida propia, trabajo propio, intereses propios, no como extensión de él, no como esposa que debe adaptarse a sus necesidades. Es diferencia que no sabía que podía existir en relación hasta que la experimenté. Mis hijos siguieron adelante con sus propias vidas y hoy tienen estables y sanas. Conmigo mantienen un vínculo cercano y honesto. Con Gonzalo, escriben ocasionalmente, visitas prisión raras. Relación existe pero dañada permanentemente. Porque aunque perdonaron eventualmente, confianza nunca regresará completamente. Eso fue consecuencia de sus acciones. No solo a Fer,
no solo sino decisión consciente de sacrificar familia, esposa, hijos, reputación por fantasía egoísta. ¿Has tenido más contacto con Gonzalo? No, y no lo tendré. Para cuando él recupere la libertad, yo estaré viviendo una vida completamente distinta. Seré mujer de 56 a 60 años, viviendo vida completamente diferente. No hay reconciliación posible, no porque esté enojada, esa furia inicial se fue hace tiempo, sino porque simplemente no hay nada que reconciliar. La persona que soy hoy ya no tiene ningún vínculo emocional con quien él fue. Es extraño decir, pero Gonzalo es extraño para mí ahora. Reconozco nombre, historia compartida, pero la conexión emocional, incluso negativa, simplemente se evaporó. Y financieramente, muy bien, 4 o 5 millones de euros que obtuve de divorcio y recuperación activos, los invertí sabiamente con ayuda de Beatriz y asesor financiero independiente. Gestioné mis recursos con prudencia y también creé una iniciativa para ayudar a otras mujeres que atraviesan situaciones. Quise transformar lo que viví en algo útil para que otras no pasen por lo mismo en soledad. Ese fondo existe para que otras mujeres no enfrenten solas situaciones que pueden destruirles la vida sin haber cometido ningún delito. Mónica desapareció de mi vida por completo y así debía ser. Sin el apoyo de personas en las que confié, no habría podido demostrar la verdad. Si algo aprendí de todo esto es que muchas mujeres viven situaciones parecidas sin darse cuenta hasta que ya es casi demasiado tarde. Hoy sé que confiar no significa dejar de mirar, significa elegir con quién caminas sin renunciar a protegerte. Eso fue lo que aprendí, y por eso quise que esta historia quedara registrada. Isabel se quedó en silencio un momento y por primera vez desde que había entrado en mi despacho, su voz bajó de verdad. Le diría que no se avergüence de lo que no pudo ver a tiempo, dijo. Que el dolor es real, pero no es el final. Que descubrir la verdad la va a romper por dentro, sí, pero también la va a salvar. Respiró hondo antes de continuar. Le diría que documente todo, que no discuta con el orgullo de quien miente, y que no confunda amor con entrega ciega, que pedir claridad no es desconfiar, es protegerse. Se levantó despacio como quien ya no necesita correr, y al verla salir entendí algo que nunca aparece en los códigos, ni en los expedientes. A veces la justicia no llega perfecta, pero llega a tiempo. Cerré la carpeta con cuidado, como hago siempre cuando sé que un caso ha terminado de verdad. Hay respuestas que solo aparecen cuando ya no se les exige salir. Cerré la carpeta con cuidado, como hago siempre cuando sé que un caso ha terminado de verdad, no cuando el proceso legal concluye, sino cuando la persona que lo vivió ya no necesita seguir defendiéndose. Hay una diferencia, y es una diferencia que solo se percibe con los años. Me quedé sentada, con las manos apoyadas sobre la mesa, mirando un punto fijo sin verlo realmente. He aprendido que hay casos que se quedan contigo, no porque sean los más escandalosos, ni los más complejos jurídicamente, sino porque llegan en el momento exacto, porque te recuerdan algo que, con el paso del tiempo, una corre el riesgo de olvidar. En los juzgados pasan muchas mujeres cada semana. Algunas entran derrotadas antes de sentarse, otras llegan enfadadas, dispuestas a luchar contra todo el mundo, y otras, como Isabel, llegan cansadas, no cansadas de pelear, sino cansadas de haber vivido durante años, sin saber que estaban en peligro. Pensé en todas las veces que había visto algo parecido, mujeres que confiaron plenamente porque así les enseñaron, porque confiar era sinónimo de amor, de familia, de estabilidad. Mujeres que nunca imaginaron que esa confianza podía convertirse en un arma contra ellas. No todas tuvieron la suerte de Isabel. Recordé a una mujer que llegó demasiado tarde. Cuando descubrió las irregularidades, el dinero ya no estaba, las firmas ya estaban en los documentos, y su nombre figuraba donde nunca había estado su voluntad. No pudo probarlo. Pasó años defendiendo su inocencia. Aún hoy, su caso sigue abierto. Recordé a otra que sospechó, pero no quiso mirar de frente. Pensó que estaba exagerando. Pensó que era mejor no remover nada. Cuando finalmente se atrevió ya no quedaba nada que salvar. Y también recordé a las que nunca llegaron, las que asumieron culpas que no les pertenecían porque era más fácil que enfrentarse a la verdad. Isabel llegó a tiempo,
no por inteligencia extraordinaria ni por formación jurídica. Llegó a tiempo por algo mucho más simple y mucho más raro. Escuchó esa incomodidad interna que solemos silenciar, esa sensación que nos dice que algo no encaja, aunque no sepamos todavía qué es. Con los años he entendido que la justicia no siempre consiste en castigar al culpable. A veces consiste en reconocer a la víctima antes de que sea demasiado tarde, en verla, en creerle, en no reducir su historia a un conjunto de documentos fríos. Pensé también en mi propia generación, en cómo crecimos entendiendo el matrimonio como un espacio donde una debía adaptarse, ceder, confiar sin preguntar demasiado, donde hablar de dinero era casi de mal gusto, donde revisar cuentas parecía una falta de respeto. Nos enseñaron a no incomodar, a no dudar, a no pedir explicaciones, y durante años, ese modelo funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Hoy, muchas de las mujeres que se sientan frente a mí, tienen la misma edad que yo, no buscan venganza, buscan claridad, buscan saber si lo que sienten tiene fundamento, o si deben seguir callando. El caso de Isabel me recordó por qué sigo aquí después de tantos años, por qué, a pesar del cansancio, sigo escuchando con atención incluso cuando la historia parece repetirse, porque cada historia es distinta, y porque, de vez en cuando aparece una mujer que, sin proponérselo, demuestra que es posible salir del otro lado, no perfecta, no intacta, pero libre. Abrí el siguiente expediente, otra historia, otro nombre, otra mujer, pero algo había cambiado. Desde ese día, cuando alguien se sienta frente a mí y me dice que no sabe si está exagerando, escucho con más cuidado. Cuando alguien duda de sí misma más de lo que duda de los hechos, no lo paso por alto. Cuando una mujer teme ser culpable de algo que no entiende del todo, recuerdo a Isabel, y recuerdo que llegar a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida que se rompe y una vida que se reconstruye. Esa tarde caminé despacio hacia casa, no por cansancio, sino porque necesitaba dejar que el día se asentara. A cierta edad, una aprende que no todo debe resolverse de inmediato. Algunas cosas necesitan simplemente acompañarnos un rato antes de soltarla. Pensé en cómo, durante años, yo misma había confundido silencio con estabilidad, en cómo muchas mujeres de mi generación aprendimos a no hacer preguntas incómodas para no romper lo que parecía funcionar, en cómo esa costumbre, también intencionada en su origen, había terminado volviéndose peligrosa, no peligrosa de forma evidente, no con gritos, ni golpes, ni escenas claras, peligrosa de forma silenciosa, administrativa, legal, invisible hasta que ya es demasiado tarde. Recordé frases repetidas como si fueran verdades universales. Él se encarga de eso. No entiendo mucho de números. Mientras todo esté en orden, durante años, nadie nos explicó qué significaba realmente estar en orden. Al llegar a casa dejé el bolso sobre la mesa y me quedé de pie un momento, sin encender la luz. Escuché el silencio del apartamento, ese silencio que solo se percibe cuando una vive sola y ya no necesita dar explicaciones por ello. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. Desde allí, vi luces encenderse en edificios cercanos, otras vidas, otras historias, algunas tranquilas, otras, seguramente sostenidas por equilibrios frágiles que nadie más veía. Pensé en Isabel en ese mismo momento, en cómo estaría cerrando su propio día, en si aún tendría instantes de duda o si finalmente había aprendido a confiar en la estabilidad que ella misma había construido. No lo sabía, y tampoco lo necesitaba saber. Hay historias que no requieren seguimiento, no porque no importen, sino porque ya encontraron su curso. Con el paso del tiempo, he aprendido a medir el valor de un caso de otra manera, no por la sentencia, no por los titulares, sino por el momento exacto en que una mujer deja de hablar desde el miedo y empieza a hablar desde la claridad. Ese cambio es sutil, está en la postura, en la respiración, en la forma de sostener la mirada. Isabel había cruzado ese umbral. Esa noche dormí profundamente. Al día siguiente el trabajo continuó. Otras expedientes, otras voces, otras decisiones, pero desde entonces, algo quedó distinto. Ahora, cuando una mujer se sienta frente a mí
Y se disculpa por hacerme perder el tiempo. Recuerdo cuántas veces escuché esa frase antes de descubrir que el tiempo que realmente estaba en peligro era el suyo. No todas las historias terminan bien, algunas llegan demasiado tarde, otras nunca llegan, pero incluso eso importa cuando se nombra y deja de ser una culpa silenciosa. Quizá por eso quise que esta historia quedara registrada, no como advertencia, no como lección, sino como testimonio de que a veces, escuchar a tiempo puede cambiar el curso de una vida entera. Apagué la luz del despacho y me quedé unos segundos más en la puerta. Respiré hondo. Sabía que al día siguiente volvería a sentarme detrás de ese escritorio, a escuchar, a dudar, a decidir. No porque crea que siempre puedo hacer justicia perfecta, sino porque sé que de vez en cuando puedo ayudar a que alguien llegue a tiempo, y eso incluso después de tantos años, sigue siendo suficiente.